amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Continuamos con dos partidas más sobre el tema de los peones doblados. Esta vez los peones doblados van a ser favorables. Vamos a ver, como les dije, dos partidas. Una entre Mikhail Botvinnik y Vasily Panov en el 11º campeonato de la Unión Soviética, de la otrora URSS, en 1939. Vamos a ver, con esta partida vamos a ilustrar la fuerza que tienen los peones doblados ubicados cerca del centro y que dominan casillas centrales que sirven para apoyar las piezas. En este caso, Botvinnik comenzó con E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Continuó con caballo C3, caballo F6, alfil B5 y alfil B4. Enroque corto y enroque corto. Aquí ha surgido en el tablero la apertura de los 4 caballos, conocida también como doble Ruy López, por la posición que ocupan los alfiles blancos y negros en B5 y en B4 respectivamente. Ahora continuó con D3, alfil por C3, B por C3. Ya se ha formado, como vemos, los peones doblados, pero hablar de su fuerza o debilidad es demasiado pronto. Ahora están bien ubicados, dominan el centro y no hay debilidades explotables por el momento. Continuamos con D6, alfil G5, dama E7. Maniobra característica para jugar caballo D8 y caballo E6, logrando desclavar el caballo de F6. Torre E1, caballo D8, D4 y caballo E6. Por lo general, en una posición como esta, la tarea de las negras es presionar el peón de D4 tanto como sea posible para obligarlo a cambiarse por el peón de E5 o de lo contrario avanzar. En ambos casos, las negras obtienen un buen punto en la casilla C5 y acceden a las posibles debilidades que puedan surgir de los peones doblados. El blanco retiró su alfil a C1 para ubicarlo en una mejor posición posteriormente. Ciertamente sería más ventajoso para las blancas si las negras tomasen ahora en D4 con su peón, porque después de la captura de C por D4 se deshacen de los peones doblados y mantienen su fuerte centro de peones. Sin embargo, no tiene suficientes recursos para obligar al negro a hacer ese cambio central. Por lo tanto, la tarea de las blancas ahora es consolidar sus peones centrales lo mejor posible. Continuó con C6. Tal vez más consecuente con este tipo de posiciones sea torre de 8, alfil F1 y ahora C5, aunque en este caso las blancas podrían llevar a cabo el mismo plan de la partida o de lo contrario avanzar en el centro con el peón a D5 y cerrar la posición, lo cual en sentido general favorecería a los caballos porque las posiciones cerradas, como se sabe, son favorables para estas piezas.
Después de C6 continuó con alfil F1, caballo D7, G3 y C5. Las negras refuerzan la presión sobre el peón de D4, pero al mismo tiempo debilitan la casilla D5. El blanco decide hacer uso de esta distribución de pieza o de peones, mejor dicho, en el centro para hacer una redistribución, reorganizar sus piezas menores con vistas a llevar un caballo a esa casilla. Un caballo, el único que le queda. U otra pieza también pueden llevarla a esa posición. Veamos que en lugar de C5, tal vez sea interesante caballo C7, manteniendo la tensión central, sin necesidad de debilitar las casillas en torno a este sector del tablero. Luego de C5, continuó la partida con D por C5. Botvinnik pone la vista en la casilla D5, a donde va a dirigir una pieza, fundamentalmente su caballo. Después de la maniobra que vamos a ver, caballo H4, caballo G2 y caballo E3. Sin embargo, en lugar de ese movimiento, también es posible D5, cerrando el centro y jugar en los flancos. Pero como mencionamos, este tipo de posiciones cerradas más bien favorecen a los caballos que a la pareja de alfiles. De ahí que Botvinnik decidió capturar en el centro con D por E5 y su adversario D por E5. Si el peón no estuviese en la casilla C5, sino, por ejemplo, estuviese en C6 o en C7, la debilidad de los peones doblados sería más perceptible. Sería mucho más perceptible, por lo que vamos a ver después. Ahora, el punto de C5 es inaccesible para las piezas negras y la debilidad blanca es más difícil de alcanzar. Estas debilidades de peones doblados en C2 y en C3 va a ser más difícil de llegar a ella. Después de ese cambio, Botvinnik hace caballo H4. Una buena jugada. El caballo se dirige a la casilla D5, ya sea por medio de F5 o caballo G2. Observen esta maniobra, que en la próxima partida va a haber algo similar por parte de las negras, que las conduce el gran Bobby Fischer. Pero no vamos a adelantarnos. Analizaremos esa partida posteriormente. Para evitar el salto peligroso del caballo F5, el negro juega G6, caballo G2, caballo G7, caballo E3 y caballo F6. Alfil G2. Desde aquí el alfil también refuerza la casilla D5. Su adversario toma medidas para controlar la casilla D5 y hace alfil E6, pero Botvinnik hace uso de uno de sus peones doblados y avanza C4. Ahora observen que este peón, conjuntamente el de C4, conjuntamente con el de E4, ponen mucho énfasis en la casilla D5, mientras que también debemos llamar la atención el de C3, el de C2, si es necesario puede avanzar a C3 controlando las casillas D4 y B4. Esto lo vimos comentado o lo comentamos en el vídeo anterior, que usted podrá encontrar sin dificultad, que le pongo también encima en algún punto del vídeo. Bien, comentando esta situación, podemos decir que ambos peones doblados cumplen funciones útiles. El peón de C4 domina
la casilla D5, estratégicamente importante, hacia donde se dirige el caballo blanco, y el de C2, como habíamos mencionado, está listo para proteger D4 de manera similar. Teniendo en cuenta estas circunstancias, se puede incluso decir que la posición de los peones del flanco de damas de las blancas son más efectivos que los de las negras. Pero si las blancas no hacen uso de esto inmediatamente, la evaluación puede cambiar de forma drástica. Torre a D8 fue la respuesta de Vasily, y Botvinnik dama E2. Una buena jugada. El blanco no tiene apuro en conquistar el punto de 5. Por ejemplo, en esto debemos tener mucho cuidado. Si se ocupa inmediatamente la casilla con caballo D5, puede surgir la siguiente posición: alfil por D5, E por D5 o C por D5, da igual, caballo D7, dama E2, caballo F5, C3 y ahora caballo D6. Las negras aquí obtienen una posición de bloqueo muy conveniente. Por eso las blancas lo que hacen es finalizar su desarrollo con dama E2, manteniendo la amenaza de ocupar caballo D5. Recordemos también aquella frase de Ninzowitsch: la amenaza es más fuerte que la ejecución. Caballo D7, alfil B2, F6, F4, torre D a E8, torre a D1. Otra pieza más que no solamente mira a la columna, sino que también pone los ojos en la casilla D5, donde pudiera surgir en un futuro un peón pasado y la torre ya estaría dispuesta a apoyar su avance. Continuamos con B6, torre D2, E por F4, G por F4, y ahora un golpe típico de este tipo de posiciones central, G5. El negro con esto trata de aplicar una herramienta característica: ataca el par de peones conectados de las blancas para obtener la casilla E5. Una vez que este peón desaparezca, el caballo puede ocupar la casilla E5. Así que continuó Botvinnik con F por G5, F por G5 y E5. Vamos a señalar aquí algo. Las blancas son las primeras en ocupar la casilla E5, cruzando así los planes del oponente de ocupar esa casilla con un caballo. Uno pensaría que debido a que las blancas tienen varias islas de peones, usted puede observar que tienen vamos a considerar 2 islas, 3 islas, 4 islas de peones. Su posición debería ser peor, pero este no es el caso. En el ajedrez, como en la vida, todo es relativo. Se plantea que tener tantas islas de peones es desfavorable. Sin embargo, aquí las blancas dominan un gran espacio central que restringe considerablemente la posición de las piezas negras. Vamos a continuar con el encuentro dama F7 y ahora caballo D5. Ahora sí hay que ocupar esta casilla. Tenga en cuenta que todos los puntos claves en el centro están protegidos de una forma muy confiable para poder saltar ahora con este caballo a D5. El caballo ha ocupado la casilla D5 en el momento más adecuado. Ahora es inevitable, no se puede capturar ese caballo,
ya que de lo contrario la pareja de peones centrales se volvería irresistible. Capturar aquí llevaría la captura C por D5 y aparecerían dos peones centrales apoyados por los dos alfiles que harían la posición de las negras asfixiante. Por lo tanto, Vasili jugó caballo H5, torre F1. El resto de la partida es prácticamente cuestión de una técnica exquisita demostrada con excelencia por el gran Mikhail Botvinnik, quien recibió como respuesta caballo F4, dama E4, no hay que cambiar ese caballo, nada por el estilo, el caballo de D5 está ahí bien sujeto. Dama F5, bueno, entramos en un final, no hay problema, diría Botvinnik, dama por F5, alfil por F5 y ahora sí, caballo por F4. Ya en este momento la posición está madura para darle vida a los alfiles. Y ahora observamos que también la torre cumple una gran función en la columna, donde podrá o podría en algunas circunstancias entrar en la séptima fila si fuese necesario. También tenemos en cuenta la actividad del alfil de B2 que en cualquier momento pudiera permitir su apertura, el avance del peón a E6. G por F4, alfil D5 jaque, rey G7 y como habíamos dicho E6, jaque a la descubierta, con lo cual la siguiente jugada es forzada, caballo F6, pero después de torre por F4 surge una posición irremediablemente perdida para las negras, rey G6 y ahora miren la torre, no solamente en la segunda fila actuaba en la columna D, ahora pasa al ataque por la columna G con torre G2, jaque, caballo G4. Ya después de esto siguió torre de G por G4, jaque, alfil G4, torre por G4, rey F5 y torre G3. La posición es completamente perdida. Todavía continuó con torre G8. A Botvinnik le conviene mantener la torre y jugó alfil G7, torre E7 y alfil F8. Después de lo cual las negras abandonaron. Vamos a pasar ahora a la segunda partida que tenemos preparada entre Lajos Portis y Bobby Fischer, que conducía las negras en el torneo interzonal de Susa en el año 1967. Este interzonal le dio el salto a Fischer para pasar a la lucha por el campeonato mundial. Portis comenzó con caballo F3, caballo F6, G3 y G6, C4, alfil G7, D4, enroque corto, alfil G2, D6, caballo C3 y caballo de B a D7. Estamos en una defensa india del rey que era una de las armas favoritas de Bobby Fischer. Enroque corto, E5, E4, C6, H3, dama B6, torre E1, torre 8 y D5. La tensión central ha desaparecido. Todo esto está dentro de la teoría de las aperturas. Claro que este avance facilita a las negras la ocupación de la siguiente casilla con el caballo a C5, torre B1, intentando desalojar el caballo con B4 que es evitado con A5. Alfil E3, dama C7. Esta retirada permite el siguiente doblaje de peones tras alfil por C5, D por C5, D por C6 y ahora
es necesario jugar B por C6. Observe esta posición respecto, como habíamos dicho anteriormente, a la partida de Botvinnik y Pajnov, donde la casilla ahora D4 es donde el negro va a poner su vista, y existirá una maniobra similar con caballo H5, caballo G7 y caballo E6 que observaremos en el transcurso del juego. Siguió ahora caballo A4, atacando directamente el peón, pero ante ese ataque sigue la siguiente defensa. El alfil se va de la casilla G7, donde el caballo se ubicará para ir a E6 posteriormente, al mismo tiempo que defiende su peón de C5, que no puede de momento ser atacado por otra pieza. Dama B3, una jugada que pretende, entre otras cosas, ubicar la dama en B3 o, como en la partida, en E3 para atacar el peón de C5. Fischer sigue con su juego con caballo H5 y dama E3. Ahora no era conveniente y no era mejor tampoco dama B6 debido a dama E7. Hay que conservar la dama. Torre de B a D1. Esto es necesario, puesto que la captura de dama por C6 sería un grave error por alfil D7 y el caballo de A4 caería en poder de las negras. Por lo tanto, torre D a B1. Ahora sí se amenaza capturar el peón, pero tras torre A6 las posibilidades están equiparadas. El blanco tiene que retroceder con su dama, el negro llevará, como en la partida, el caballo a E6 y posteriormente a D4. Por lo tanto, dama E3 atacando directamente el peón que fue defendido con dama A7 y H4. Las blancas preparan un cambio favorable de alfiles de las casillas blancas por medio de, en algún momento, de alfil H3 y cambiar estos alfiles. Y además, en algunas variantes, cuando el caballo se traslade a E6, tener la posibilidad de jugar H4 y H5 y crear dificultades a las negras en su enroque. Fischer siguió con su plan de caballo G7, rey H2, F6, alfil H3, llevando a cabo un plan característico en estas posiciones de cambio de alfiles. Alfil por H3, rey por H3 y caballo E6. Aquí también podemos considerar que era más fuerte el avance H5, previniendo el siguiente avance que habíamos mencionado de H5 por parte de las blancas. Una posible continuación sería torre de B a D1, caballo E6, rey G2 y caballo D4, donde las negras tienen un buen juego a pesar de poseer un alfil malo, pero ese está compensado con el fuerte caballo en D4. Además, ese alfil en algunas variantes pudiera venir a H6 previo rey H7 y ocupar esta diagonal. Además que ahora mantiene la defensa del peón de C5. Pero Fischer hizo caballo E6, H5. ¿Qué jugaría usted en esta posición? Es una posición difícil, pero Fischer se las ingenia y sabe que la siguiente jugada, G por H5, es buena. Las negras no tienen miedo a crear otro par de peones doblados
ya que tiene tiempo para aprovechar la columna D abierta y utilizar la columna G semiabierta para sus torres. Esto lo ha valorado correctamente el gran Bobby Fischer. Torre H1, torre AD8, rey G2, dama G7, rey F1. Ojo con la táctica. Hubiera sido un craso error torre por H5 debido a caballo F4, un jaque doble debido a que el peón de G3 está clavado por la dama. Por lo tanto, el blanco retira su rey a F1, sigue dama G4, torre H4, dama G6, dama E2, alfil H6. Como habíamos mencionado, el alfil se ubica en otra posición más activa. B3 y torre D7. Aquí merecía atención la jugada alfil G5 y ahora caballo por G5, F por G5, torre por H5. Entonces seguiría torre F8, caballo C3, torre D2, una entrada muy fuerte de la torre para intercambiarse indirectamente. Dama por D2, dama por H5, rey G1 y caballo D4, donde la posición de las negras es prácticamente ganadora. Observen que los peones doblados aquí son favorables. El de C6 controla un posible salto de caballo tanto a B5 como a D5, mientras que el de C5 y el de E5 apoyan fuertemente el caballo de D4, que mira amenazante al enroque de las blancas. Pero Fischer había jugado torre D7, torre D1, torre por D1, jaque, dama por D1, torre D8, dama E2 y alfil G5. Ahora, este movimiento llega un poco tarde. Sin un par de torres es más fácil para las blancas mantener la defensa. Esto es un detalle importante en este tipo de posiciones, mantener la mayor cantidad de piezas posible para apoyar el ataque. Caballo por G5, F por G5, torre por H5, torre D2. Tenemos ya una posición similar a la anterior, pero con un par de torres menos en el tablero. Dama G4. Por ejemplo, si dama por D2, entonces dama por H5. Y ahora sería un error dama D7. Parece una jugada buena introducirse con la dama en el campo enemigo. Mejor hubiera sido, en lugar de esa jugada, rey G2. Después de dama D7 surge una combinación de piezas muy poderosa de dama y caballo con dama H1, rey E2 y caballo D4 jaque, con un fuerte ataque por parte de las negras. Luego de dama G4, el juego finalizó de la siguiente forma: H6, torre H2, rey G7, caballo C3, torre D3, caballo a D1, dama F7, rey G2, dama D7 y dama F5. Una buena jugada. El blanco encuentra la forma de salvar esta posición con esta jugada. Siguió ahora, bueno, vamos a mencionar que si en lugar de dama F5 podía jugarse caballo E3, y el blanco tal vez podría caer en la siguiente trampa: torre por E3, y ahora si captura la torre con F por E3, esto sería un error. Lo correcto sería igualmente dama F5, algo similar a la partida con igualdad, puesto que después de F por E3 es un error, caballo F4 jaque y ataque a la descubierta a la dama, que debe ser defendida con
rey F3. Pero entonces dama D1 decide la partida debido a que la dama de G4 va a ser capturada. La táctica siempre está pendiente en las posiciones y hay que tener mucho cuidado. Después de lo ocurrido en la partida, dama F5, torre por D1, dama por E5 y rey G8. También existía una continuación algo más lógica, pero el resultado hubiera sido igual, que era, por ejemplo, rey G6, pero lo mismo ocurre, dama F5, rey G7 y dama E5 con jaque perpetuo. La jugada realizada en la partida le da a las blancas la oportunidad de tomar la iniciativa con la siguiente captura, pero en realidad tampoco con graves consecuencias. Luego de rey G8, torre por H6. Aquí podríamos asustarnos ya. Las negras tienen una pieza, pero las blancas poseen una fuerte iniciativa atacando la sexta fila. El rey está descubierto, pero existen recursos defensivos. Caballo G7, torre G6, G4. Y ahora, como la posición prácticamente se ha ido consolidando, ya Portis decidió no sufrir más la presencia de Fischer frente por frente y realizó torre por G7, dama por G7, dama E8 jaque, rey H7, dama H5 jaque, rey G8 y aquí se acordó el empate. Espero que estos dos ejemplos sean complementarios del vídeo anterior para que comprendan bien los peones doblados desfavorables como en el primer vídeo y los favorables como estas dos partidas que hemos estudiado. Recuerden la maniobra del caballo H4, G2, E3 y el de las negras caballo H5, G7, E6 mirando las casillas centrales. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.